Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro martes de conferencia de formación y edificación en bibliatugo.com. Nos hemos reunido hoy porque quiero que hablemos, que compartamos acerca de un tema maravilloso que tiene que ver justamente con la unidad, que es el tema que hemos venido trabajando durante este mes de marzo. Y hoy vamos a orientarnos en el estudio de la Biblia acerca de unos personajes que son maravillosos, que son grandiosos, que son aquellos hombres que se conocen como los valientes de David. Casi que la idea inicial, la idea esencial que nos permite tener una idea clara acerca de lo que estamos hablando, podríamos resumirlo en esta expresión: pocos, pero unidos en torno al mismo Dios. Por eso es esencial que a partir de este momento usted se olvide por un momento de todo lo que hay a su alrededor. Si hay distractores como televisión, radio, prensa, olvídese por un momento de eso. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nada es más importante ahora mismo, en este preciso instante, nada es más importante sino el prestar atención, el concentrar nuestros oídos, nuestra mente, poner toda nuestra actitud para que sea el Espíritu Santo revelando a través de su palabra, a través de la palabra viva y eficaz de Dios, lo que Él ha querido hoy enseñar y mostrar para nosotros. Quisiera entonces que comenzáramos este tiempo de estudio de la palabra de Dios, hablando de los valientes de David. Pues bien, básicamente el éxito de los valientes de David era que, aunque eran pocos, y si usted lee el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 40, que ahora tal vez vayamos a leer a partes de este capítulo, usted se va a dar cuenta de que son 37 en total. Pero lo interesante es que, aunque eran pocos, estos hombres estaban unidos en torno al Dios de Israel y estaban unidos en torno a David, quien era su rey y quien era su padre, quien cumplía las funciones de autoridad delegada por Dios. Y de ahí que usted y yo, como hijos de Dios, entendamos el principio de autoridad. Entendamos el llamado que tenemos desde el mismo instante en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el llamado que tenemos a vivir bajo autoridad, porque quien está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Y es de esta manera como usted y yo aprendemos en este proceso de la vida cristiana realmente a experimentar la verdadera bendición, la bendición de experimentar la verdad de vivir bajo autoridad y por ende disfrutar lo que Dios ha prometido para quienes vivimos bajo autoridad, para luego poder ejercer esta autoridad también respecto de otras personas. Por eso el estudio vamos a irlo trabajando en una serie de puntos, como es normal en bibliatugo.com, porque, como siempre les repito, la idea es que usted, a partir de este estudio que vamos a hacer ahora mismo, luego pueda repasarlo y luego pueda establecer los propósitos y los objetivos a cumplir a partir de lo que hemos aprendido. Y lo primero que tenemos que decir acerca de este hermoso estudio de los valientes de David es que eran hombres de un mismo corazón. Y este es el eje sobre el cual vamos a estar trabajando esta noche en este seminario. Eran hombres de un mismo corazón. Y fijémonos bien lo que nos enseña la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Dice la Biblia: hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves, sus rostros, ¿cierto? Dice, eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Imaginémonos por un instante, por un momento, imaginémonos cuál era el aspecto físico de estos caballeros. ¿Cuál era el aspecto externo, el aspecto exterior, la parte física de estos señores? Si la Biblia los describe como que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros, es decir, tenían la combinación perfecta. Eran fieros, eran hombres que su solo rostro imponía autoridad, imponía fuerza, imponía poder, pero al mismo tiempo tenían la velocidad, la ligereza, tenían, podríamos decirlo, tenían la sagacidad, la velocidad de la gacela que
corre sobre las montañas. De ahí que usted y yo realmente nos hagamos una idea y recordemos que estos hombres eran conocidos por ser los valientes de David. Pero si nosotros vamos un poco más atrás en la historia, nos daremos cuenta que el mismo David experimentó el rechazo desde el punto de vista físico. Si usted recuerda el pasaje donde la Biblia nos describe el llamado que Dios hace a David a través de Samuel, usted recordará que Samuel, cuando vio a David, no podía creer que ese pequeño hombre, ese jovencito de rostro tierno y tal vez su piel quemada un poco por el sol por causa de que era pastor de ovejas, un trabajo que en nada se parecería al de un guerrero. Este jovencito había sido escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había sido escogido por Jehová, el Dios de los ejércitos, para estar en autoridad sobre su pueblo. Y Samuel, en su corazón, desprecia a este pequeño. Casi que trata de ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué enseñanza le da Dios a Samuel ese día? Le dice, no mires a lo alto de su estatura, no mires a lo hermoso de su parecer, no mires la parte física, no mires la parte externa, porque yo no miro eso. Lo que yo realmente miro es el corazón, es la intención del corazón, es la condición de mi corazón, lo que realmente interesa a Dios. Y si observamos bien, los valientes que acompañaron a David, pues eran todo lo contrario a lo que era David. Estos hombres eran de guerra, eran grandes. Seguramente sus cuerpos tenían marcas, heridas de guerra, de batallas. Podían cargar una espada en una mano y otra espada en otra mano. Mientras que su rey era ese hombre, tal vez no muy alto, tal vez no muy musculoso, pero con un corazón dispuesto para Dios. Y al mismo tiempo, estos hombres, ustedes y yo, lo vamos a descubrir a la luz de la verdad, a la luz de la Biblia. Estos hombrecitos muy grandes, muy diestros, muy guerreros, tenían también un mismo corazón. Y vivían dispuestos a estar bajo autoridad. Por eso entonces, en nuestro estudio, debemos comenzar con esta primera idea. Eran hombres de un mismo corazón, sí, dispuestos y siempre preparados. Y ojo, no solo en obediencia, porque muchas veces a usted y a mí nos toca obedecer, porque la autoridad así lo ha dictado. Luego, esto no se trata solamente de obediencia, se trata de estar dispuesto a obedecer y se trata de estar siempre preparado a obedecer. Yo recuerdo que cuando era muy niño y me enviaban a hacer un mandado, curiosamente a uno le enviaban a la tienda a hacer un mandado, cuando más concentrado estaba en el programa que más le gustaba. ¿Y cuál era la actitud? La actitud muchas veces era a regañadientas, hacer el mandado de mala gana, y claramente estaba obedeciendo, pero no estaba ni dispuesto ni estaba preparado. Entonces, estos señores dispuestos y siempre preparados estaban firmes. Y no solamente había obediencia en ellos, sino que había una disposición sincera. Y la disposición está más allá de la obediencia. ¿Por qué? Porque ellos se complacían en hacerlo. Entonces, una sugerencia de David para ellos, ¿cierto? Era una orden que ellos cumplían con gozo. Y no la cumplían porque les tocara hacerlo, sino porque sabían lo que había detrás de ese David, que era el rey, que era el ungido, que era el escogido y era el apartado de Dios. Sabían que estaban obedeciendo y estaban cumpliendo a un llamado que hacía un hombre que había sido escogido por Dios para cumplir un plan, un propósito sobre la tierra. Entonces, la primera enseñanza que usted y yo debemos tomar es que no se trata solo de obediencia. Muchos cristianos hoy reniegan a Dios, señalan a Dios, critican a Dios y le dicen a Dios, pero mira, Señor, es que yo obedezco a tus mandamientos. Sí, pero es que no se trata solo de obediencia, se trata
de la actitud, de la disposición y del estar siempre preparados en nuestro corazón para vivir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si por obediencia fuera, lo más seguro es que ese mandado que yo haría, siendo niño, a ir a comprar una bolsa de leche a la tienda, pues no me traería a mí hoy el mal recuerdo de que pude haber servido con un corazón sincero y no lo hice y me perdí la bendición. Ahora que soy padre, entiendo a mis hijos. Ahora que soy padre, entiendo a mis hijas. Por eso, Dios a usted y a mí nos llama a estar dispuestos y siempre preparados al llamado que Él nos ha hecho. La segunda característica que estudiamos de estos señores la encontramos a la luz de esta realidad. Eran hombres de un mismo corazón. ¿Por qué? Porque eran hombres sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón para hacer la voluntad de Dios, para seguir la dirección de su líder, el rey David. Su parecer y su obediencia iban siempre por el mismo camino. Estos señores no interpretaban lo que decía el líder. Estaba bien y era la orden que había que cumplir. Estos hombres estaban convencidos de esa dirección a la que estaba apuntando, en este caso, el líder, la autoridad. Y leemos en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 33, de Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y dice Primera de Crónicas 12:39, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Fijémonos bien, estos hombres no tenían un doble corazón, no tenían una doble intención. Estos hombres no tenían un corazón agazapado, no tenían un corazón reservado, no tenían un corazón con una doble intención. Al contrario, ellos estaban dispuestos, estaban listos. De hecho, departían y compartían los unos con otros, porque entre ellos ya había una hermandad. Y de ahí la importancia que recobra entonces la unidad. De ahí la importancia que tiene que usted y yo entendamos el papel que cumple la unidad cuando usted y yo caminamos con Dios. Pero también en torno a Dios invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros conocidos, para siempre buscar un mismo objetivo, un mismo propósito. Entonces, la primera idea nos dice, estaban siempre dispuestos y siempre preparados. La segunda idea nos dice que eran hombres sin doblez de corazón. La tercera idea nos dice que eran hombres idóneos. Y dice el verso 35 en el mismo Primera de Crónicas 12, de los de Dan dispuestos a pelear 28,600. Y dice el verso 36, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. Dice, estaban preparados para conquistar. Eran incansables. Eran hombres que no tenían pretextos. Ahora bien, Dios a usted y a mí nos ha llamado con un plan y nos ha llamado a cumplir un propósito. De ahí que nuestra oración sea que el Espíritu Santo nos haga idóneos, enteramente preparados, enteramente dispuestos a cumplir ese plan. Pero lo primero que el Espíritu Santo tiene que operar en mi vida es una sanidad interior en mi corazón. Quitar el corazón de piedra y poner entonces el corazón de carne al que Él pueda manifestarle los verdaderos planes, propósitos e intenciones de Dios con mi vida. Ser idóneo no es simplemente estar dispuesto. Si usted observa la comunidad, el ministerio al que usted participa, asiste semanalmente, pues se llenan las sillas, se agolpan las personas, sale una reunión y entra otra. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos? ¿Y cuántos sencillamente están disponibles
porque tal vez ese día no tenían nada más que hacer. ¿Cuántos van allá, pero no hay crecimiento espiritual en sus vidas? ¿Por qué? Porque les sucede a ellos lo que el sembrador nos enseña cuando habla de que el sembrador sale a sembrar y parte cae en el camino, entre pedregales, entre los espinos y los abrojos, pero otra parte cae en buena tierra. ¿Cuántos hoy no le han permitido al Espíritu Santo hacer de ellos hombres y mujeres idóneos, preparados para vivir el plan de Dios? Idóneos para cumplir los propósitos de Dios, idóneos para llevar el mensaje de salvación a otros. ¿Cuántas personas hoy temen enseñarle a otros lo que para ellos ha sido una verdad revelacional? El encuentro con Jesucristo cambió mi vida. Bueno, ¿y por qué te cuesta tanto enseñárselo a otros? Porque tienes que hablar con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: haz de mí la persona idónea, preparada, lista, dispuesta para llevar este mismo mensaje, esto que ha sido una verdad en mi vida, comunicárselo a otros. Estos hombres eran idóneos, no eran aprendices, no estaban ahí por casualidad, eran idóneos y no tenían pretextos. De ahí entonces que quién fue el que capacitó a los apóstoles de Jesús, que aunque escogidos por el mismo Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo, no eran más que hombres comunes y corrientes. Pero venido el Espíritu Santo sobre sus vidas, habiendo ahora sido instruidos por el mismo Espíritu Santo, fueron nuevamente estructurados y les fue puesto a ellos la armadura que nos enseña tan maravillosamente el libro de los Efesios, y el mismísimo Pedro se lanza a una predicación donde cerca de 3,000 personas se convierten a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que produce esta idoneidad en nosotros? ¿De dónde viene nuestra capacidad? ¿De dónde vienen nuestros dones y talentos? Vienen de aquel a quien tienen que volver, porque lo que yo soy y tengo lo debo a Dios. Entonces, hijos de Dios, primero, dispuestos y siempre preparados. Segundo, sin doblez de corazón. Usted y yo no podemos ser fríos o calientes o tibios. Tenemos que tomar hoy la decisión en nuestro corazón de ya no dejar sitios ocultos a Dios. Ya no podemos seguir nosotros simplemente viviendo por emociones. Es momento, es tiempo de que nuestra vida comience a manifestar realmente el cambio que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y nos corresponde a usted y a mí vivir el día a día, lo que dice el verso 33, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Eran hombres que no dudaban, eran hombres que se lanzaban a los desafíos porque sabían que quien daba la orden era un hombre respaldado por Dios. Eran idóneos, hombres idóneos, preparados, incansables, sin pretextos. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos sacando pretextos para leer la Biblia? ¿Cuál es el más grande pretexto para no leer la Biblia? Ay, es que no entiendo. Bueno, busca a alguien para que te enseñe, para que te instruya. Participa de bibliatogo.com, de los seminarios esenciales, de fundamentos, de desarrollo. Comienza los programas avanzados. Ay, pero es que no tengo tiempo. Bueno, entonces si no tienes tiempo, te visito en tu casa, le dicen algunos ministerios e iglesias cristianas. Ay, pero es que en mi casa no tengo dónde atenderte. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en realidad tú no quieres aprender. Porque existirán 10,000 excusas y no sucederá absolutamente nada. Otro punto de los valientes de David es que eran hombres dedicados. ¿Dedicados a qué? A servir a Dios, a servir a su líder, a servir a su rey, a David. Y leemos en Primera de Crónicas 12, versos 37 y 38. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear,
vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel, asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Yo te pregunto, ¿tú quieres prosperar? Aplica dos enseñanzas que nos da el verso 38. Encárgate de tener un corazón perfecto y encárgate de tener un mismo ánimo. ¿Tú quieres prosperar como familia? Pues muy bien, que con tu pareja y con tus hijos haya un mismo ánimo. De ahí la importancia de que hagamos un proyecto de familia y de que tengamos tiempos de príncipe de paz donde podamos orar los unos por los otros y podamos tener un tiempo de oración, de intercesión, de cuéntame por qué quieres que ore por ti, le dice la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los padres a sus hijos. Pero ¿cuántas familias hoy se conforman y se confían de que mi hijo adolescente va a la iglesia y le están dando lo que él tiene que recibir? Pero más adelante nos encontramos con jóvenes que ya no quieren participar del ministerio cristiano. Asiste la pareja en familia, pero de un momento a otro el esposo o la esposa toman la decisión de no participar más de las reuniones, de la orientación, de la pastoral, de la administración que reciben del líder, del pastor, del ministro, del reverendo. Pues bien, yo quiero decirte algo. Los hombres de David, los valientes, eran hombres dedicados. Y estoy plenamente convencido que en mi país es igual que en tu país. Si tú no te dedicas a algo en serio y en forma, no vas a obtener los resultados que requieres y que esperas. Por eso la Biblia nos desafía a usted y a mí a tener un corazón perfecto, a caminar hacia la ruta que Dios nos ha trazado. Por eso la Biblia de muchas maneras nos invita a usted y a mí a orar, a que le digamos a Dios: Señor, guárdame de esos pensamientos que me son ocultos. Y pídale al Espíritu Santo que le enseñe a caminar en rectitud, rectitud de pensamiento, rectitud de palabra, rectitud de actitud, rectitud en los negocios, rectitud en la vida de pareja, en la vida como padre, en la vida como hijo. Y esto hace parte de un plan. Esto hace parte de un proyecto que usted tiene que escribir en su vida, de unos compromisos y unos principios que usted tiene que aprender a vivir en su vida. Estos hombres, estos valientes de David, no estaban ahí porque un día se levantaron y les dijeron: ok, ahora eres un valiente de David, ven y pelea batallas que son dignas de guerreros. No, estos hombres habían pasado duras batallas, habían pasado duras tareas, habían pasado duros y difíciles desafíos. Por eso estaban listos y preparados. Pero si hay algo que usted y yo podemos hacer hoy en nuestra vida, como personas, como matrimonio, como familia, es invertir en tener siempre un mismo ánimo, una misma meta, un mismo propósito. Una cosa es que usted ore por eso que están esperando. Otra cosa es que junto a su pareja, junto a sus hijos, junto a sus padres, junto a sus familiares, hagan una cadena de oración. Una cadena de petición donde le clamemos a Dios y le digamos a Dios con un corazón sincero qué estamos esperando que suceda. Y va a ver usted cómo en el camino Dios va descubriendo muchas cosas. La mejor excusa que Dios utiliza a través de las dificultades es el recordarnos que mientras no dependamos de Él, en nuestra vida no sucederá absolutamente nada. Por eso, las adversidades son posibilidades para el que ama a Dios. Un último punto, tal vez, de este estudio que estamos haciendo, tiene que ver con esta expresión. Los valientes de David no eran intimidados. Y lea conmigo lo que dice Primera de Crónicas 19, versos 12 y 13. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová
lo que bien le parezca. Pues quiero decirte algo. La victoria de David sobre los amonitas y los sirios se debió a la unidad que había en sus hombres. Si usted lee el pasaje, usted se va a dar cuenta que Joab actuó bajo la dirección de David y Abisai actuó bajo el liderazgo de Joab. ¿Qué hizo Joab? Delegó responsabilidad a Abisai, pero siempre bajo el parámetro de la verdadera unidad. Entonces, esto nos demuestra a usted y a mí que la unidad, sí, involucra un esfuerzo individual que al mismo tiempo es colectivo, porque afecta a quienes están conmigo en esta búsqueda, en este mismo sentir. Las circunstancias ya no tienen por qué intimidarnos. Los problemas que los desafíos de la vida nos planteen, no tienen por qué intimidarlos. Con nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo estamos ahora mismo buscando conquistar en nuestra vida metas, sueños y anhelos. Y de igual manera entonces, la conquista de todos estos desafíos requiere siempre un esfuerzo personal. Por eso dice el verso 13, esfuérzate. Y de la familia, ¿qué dice? Esforcémonos. Entonces, no es como en el mundo. No se puede hablar de dividir para conquistar. Pues si no hay unidad, entonces no hay victoria. ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje a partir de hoy? Debería ser, si es el caso, yo te ayudaré, como nos lo enseña el verso 12. El resultado, cuando usted lee el pasaje, se va a dar cuenta, fue grandioso. Dios dio la victoria a David, a Joab, a Abisai y a todo el pueblo de Israel. Mire qué importante. ¿Cómo pueden afectar las decisiones que usted y yo tomamos desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista espiritual? ¿Cuántas cosas hoy vienen a ser consecuencia en nuestra vida? Porque nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por otras personas, confiamos en el hombre y fuimos decepcionados. Pero quiero hacer una aplicación muy breve para terminar esta noche nuestro seminario. 3 aplicaciones que quiero que usted hoy se lleve en su mente y en su corazón. La primera la encontramos en 2 de Crónicas 20:20. Dice la Biblia, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. ¿Sí ve la importancia de estar bajo autoridad para vivir prosperidad? Entonces, la primera aplicación es creerle a Dios. Me lleva a la unidad. Entonces, diferente a lo que sucede en el mundo, las alianzas son muestra de inseguridad. Y Dios en su palabra condena las alianzas. Él las condena. Creerle a los profetas trae prosperidad. Es sinónimo de que a usted y a mí nos irá bien, porque el profeta te enseña lo que recibe de Dios. En este caso, usted y yo estamos llamados a ir a la palabra de Dios, a escuchar el consejo de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestro ministro, de nuestro sacerdote. Y de esta manera, entonces, seguir la instrucción para ser prosperados. Primera aplicación, entonces, creerle a Dios siempre me lleva a vivir la verdadera unidad. Y en esa unidad está la conquista. La segunda aplicación, vamos a leer lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fijémonos, los valientes de David estaban en unidad ¿en torno a quién?
en torno a David. Pero la unidad de David estaba ¿con quién? Con Dios. Entonces el líder, la autoridad, el que está a la cabeza, contribuye a la unidad. Cuando no hay rey, cuando no hay líder, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, la consecuencia de esto son las guerras internas, es la muerte. Y de ahí que, por ejemplo, usted y yo veamos un clarísimo ejemplo en Jueces capítulo 20 del enfrentamiento que hubo entre Israel con la tribu de Benjamín. ¿De acuerdo? Entonces, prestémosle mucha atención a esto. Porque cuando el líder no está viviendo la comunión, la comunicación con Dios, él no puede expresar verdadera unidad a su pueblo. El padre que no busca de Dios no podrá esperar que sus hijos aprendan a vivir en unidad con Dios. La persona que está al frente de un proyecto, de una empresa, en la medida en que no experimente unidad con Dios, no podrá esperar buenos resultados. Por eso, hijos de Dios, usted y yo, un hombre líder, una mujer líder, hace acompañamiento en el proceso individual y en el ambiente. Terminamos afectando nuestro entorno. No viviendo lo que dice Jueces capítulo 17:6, cada uno haciendo lo que bien le parece. ¿A usted no le parece que hoy en día muchos hijos en sus hogares están viviendo así? Cada uno haciendo lo que bien le parece. Pues ya usted ahora conoce la causa. No hay unidad. No hay unidad entre el padre y Dios, la madre y Dios. No hay unidad entre el padre y la madre. No hay unidad entre padre y madre y sus hijos. Por eso cada uno hace lo que bien le parece. Y la tercera aplicación tiene que ver con lo que dice Jueces 20:20. El ejemplo que les estaba colocando ahora. Qué tremenda consecuencia. Un pueblo enfrentado contra sí mismo. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, pueblo hermano. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Es como si dos hermanos se pusieran a pelear. Pero eso sucede cuando no hay unidad con Dios, cuando la autoridad no está en unidad con el Padre. Sin unidad, tercera aplicación, no hay victoria en el pueblo de Dios. Sin unidad no hay victoria en el Hijo de Dios. Sin unidad no hay victoria en la familia que sigue los planes y propósitos de Dios. Yo le desafío a usted para que a partir de hoy aplique lo que hemos aprendido. Para que en su próxima oración, mañana, temprano, muy temprano en la mañana, en su tiempo devocional, usted le diga al Espíritu Santo que usted quiere vivir en unidad con el Padre, que usted quiere experimentar el verdadero gozo de ser un hijo, una hija de Dios apartada, con un plan y un propósito claro y definido. La visión que usted tiene que desarrollar es la visión de Dios Papá. La misión, ganar el mundo para Cristo. Y su destino como el mío, es un destino eterno. Todos estos hombres un día pelearon la batalla de la fe, esperaron con confianza, vivieron bajo la autoridad, aprendieron a superar temores, miedos, crisis internas. Pero quiéralo o no, cada uno de estos varones nos deja una enseñanza. Nos deja la enseñanza más clara que usted y yo podemos aprender. Mientras usted y yo tengamos nuestros ojos puestos en Dios, absolutamente nada nos podrá derrotar. Quiero invitarle a usted para que oremos y cerremos este tiempo dándole gracias a Dios y pidiéndole a Él que una vez más, a través de su palabra, sea Él transformando nuestra mente y nuestro corazón.
Espíritu maravilloso, estamos muy agradecidos contigo. Sabemos que tú estás aquí y sabemos que este mensaje es palabra de vida, es luz y lámpara a nuestros pies. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tu palabra hoy llegue a los corazones y a las vidas de quienes nos ven y nos escuchan en vivo o en diferido a través de la grabación. Que este material, Señor, replique en computadores, en tabletas, en celulares, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que es capaz de penetrar, traspasar el alma hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú hoy quieres, a través de tu palabra, traer vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Espíritu Santo, tú no tienes que convencerme a mí de que esto es una verdad, pero yo sí necesito convencerme a mí mismo de que tengo que vivir estos planes y estos propósitos. La vida que tú tienes para mí es 100% mucho mejor de lo que yo aspiro y quiero para mi propia vida. Por eso, Espíritu de Dios, hoy te entrego el gobierno de mi vida. Y así como estos hombres, estos valientes de David, aceptaron el desafío de vivir bajo autoridad, de estar siempre dispuestos y preparados, sin tener un corazón doble, siendo idóneos, capaces y preparados, siendo dedicados y listos, para nunca ser intimidados por las circunstancias, los hombres o las adversidades. Dígale al Espíritu de Dios, hoy yo sé que tú me vas a revestir con la coraza de justicia. Espíritu Santo, yo sé que tú vas a hablar a mi vida y me vas a permitir ser como estos hombres. Tal vez no con el cuerpo y el físico, tal vez no con la fuerza física que ellos tenían, no, pero sí con el mismo espíritu que los condujo a ellos hasta la victoria. Padre, yo te alabo, yo te bendigo y estoy muy agradecido contigo, Señor, por el privilegio hermoso que me das de llegar con tu palabra a cientos y a miles de personas a través del Internet. En el nombre de Jesús nos quedamos delante tuyo, esperando que siempre tu presencia y tu amor nos respalden. Te amamos, Papito Dios. Amén.